Hola, hola, bienvenida, bienvenido, bienvenides a nuestro nuevo episodio de Reset, Meditación en Movimiento. Y hoy vamos a hablar de demonios, pero no de los que te imaginas, o tal vez sí. Vamos a hablar de los que suenan a K-pop. Y antes de que digas nada o de que te salgas de este podcast, te aviso que si no eres fan del K-pop, no te preocupes. Si no tienes idea de qué es Access Consciousness o método Yuen, tampoco pasa nada. Y si no has visto la película de K-Pop Demon Hunters, tampoco pasa nada, da igual. Vamos a usar todo esto de pretexto para hablar de algo que nos toca a todos y que está muy interesante y divertido, así que te invito a que te quedes. La película de K-Pop Demon Hunters, que está ahora en Netflix y próximamente en el cine, no solo es porque mezcla el K-pop, que en realidad es más pop, con demonios, acción, y es una película de animación espectacular, sino porque detrás de la música, las batallas y toda esta estética brillante, con muchísimos detalles súper cuidados acerca de la cultura coreana, hay una pregunta mucho más profunda que podemos hacer. ¿Qué hacemos con todos estos demonios que nos roban el alma? Y no hablo de criaturas míticas, precisamente como los Joseon Saya del folclore coreano, sino que hablo de estos demonios que todos conocemos muy bien, como la voz del impostor, la patrulla del fraude, como la conocemos en Access Consciousness. Todas estas voces que nos susurran y nos están taladrando la mente, que nos están diciendo que no eres suficiente o que tal vez tenemos esta culpa por gozar, por disfrutar, la vergüenza, el miedo, todas estas voces que no nos dejan cantar nuestra propia canción. En este episodio vamos a explorar cómo los demonios de la película son espejo de nuestras propias batallas internas y, lo más interesante, cómo podemos transformarlos en una oportunidad para elegir algo distinto cada vez que hacemos conciencia de algo, tal cual como lo hacen los protagonistas en la película. Así que si eres fan del K-pop, de la película o simplemente de las historias que hablan de luz y sombra, quédate porque este episodio es para ti. Lo primero que quiero destacar de la película K-Pop Demon Hunters es que frente a casi todo lo que se había hecho antes, la directora Maggie Kang construyó este universo para honrar su herencia cultural coreana. Cada detalle de la historia muestra autenticidad, desde los gestos varios hasta los animales de compañía inspirados en la pintura tradicional Minhwa. Para quienes no la conocen, la Minhwa es el arte folclórico de Corea que es conocida como la pintura del pueblo. Normalmente eran obras llenas de color y simbolismo creadas por artistas anónimos para traer buena suerte y protección, y estaban prácticamente en todas las casas y negocios. Por eso es que el tigre que vemos en la película no es solamente un tigre o una fiera, sino que es un poderoso guardián, y la urraca es una mensajera de buenas noticias, tal como se creía en la antigüedad. En la película, los animales de compañía de Jinu, que es el protagonista masculino,
Es el tigre azul llamado Derpy y la urraca de 6 ojos con el sombrerito negro. Y ellos son una referencia directa y genial de la pintura Minhua y es un homenaje a precisamente lo que les estoy platicando. El equipo de arte y producción y los creativos tomaron todos estos símbolos tan queridos de la cultura coreana para mostrarnos al resto del mundo. Y es el tigre como protector y la urraca como mensajera de alegría. Y les dio un giro fantástico, moderno y súper tierno, demostrando un profundo respeto y conocimiento de la herencia cultural que buscaban honrar. Además, por protagonistas, apostaron a estas chicas que no son precisamente las princesas perfectas, sino más bien estas chicas son más reales que en otras historias. Sienten miedo, lloran, ríen, comen, se cansan, quieren ir al sillón, hacen bromas, incluso eructan, se cansan, se enferman, dudan, van al doctor, se emocionan. Y es esa autenticidad que las vuelve increíblemente cercanas hacia los niños, hacia los adolescentes, incluso a los que ya somos adultos y otras generaciones. Esta gran parte de esta autenticidad viene de las voces que les dan vida y que tiene que ver con una de las historias más inspiradoras, honestamente, cinematográficas que han surgido del mundo del K-pop recientemente. Y no es la de un grupo que debutó y alcanzó la fama de inmediato, sino que es la historia de un sueño roto que se acaba de transformar en un éxito global. Es la historia de AJ, la cantante que interpreta y compone la canción de Golden. Imagínense esto. Dedicas toda tu niñez y tu adolescencia, más de 10 años de tu vida, en entrenar en una de las agencias de K-pop más importantes del mundo, que se llama SM Entertainment. Sacrificas todo por un solo sueño, debutar como idol. Y eso fue lo que hizo AJ. Toda su vida estuvo sumergida en esas disciplinas de las academias, pues con todo lo estricto que son allá en Corea. Y finalmente, a los 25 años, la compañía le dio la espalda y la razón fue brutalmente simple. Para los estándares de la industria, que ya era demasiado mayor para debutar. Después de una década de esfuerzo o más, su sueño se había acabado. Y cualquiera se habría rendido, pero aquí es donde la historia da un giro increíble. Un poco devastada, AJ decide mudarse a Estados Unidos y decidió canalizar ese dolor en la música, pero esta vez detrás de escena, en producción. Se reinventó como productora, compositora y empezó a hacer canciones para otras bandas de K-pop. Y su talento era tan innegable que pronto empezó a escribir éxitos para algunos de los grupos más grandes del K-pop, incluyendo, irónicamente, artistas de la misma agencia que la había rechazado. Pero el verdadero milagro estaba por llegar. Cuando los creadores de la película animada K-Pop Demon Hunters buscaron una voz para Rumi, la líder del grupo ficticio Huntrix, encontraron a AJ. Y no solo se convirtió en la voz cantante de Rumi, sino que también coescribió el tema principal, Golden, que ahora escuchamos prácticamente en todos lados, hasta en los antros, fiestas infantiles y a donde vayamos. Esa canción se convirtió en un fenómeno mundial, un número en las listas de éxitos por todos lados, la misma voz que una vez fue silenciada por ser demasiado mayor, entre comillas, ahora estaba siendo escuchada por millones en todo el planeta.
Así que la historia de AJ no solo es sobre el éxito de K-Pop Demon Hunters, es una lección de milagros, poder, potencia y elección, perseverancia si lo quieres ver así, pero más bien elección y milagros que sí pueden suceder. Nunca sabemos cuándo se va a mostrar, pero se va a mostrar. Y es la prueba de que el rechazo nunca es el final, sino que a veces es el comienzo de un camino aún más grande y auténtico. De ser una estudiante rechazada, descartada, de pronto a ser una estrella global en sus propios términos, en una época, en una industria la más exigente, donde fue excluida, y simplemente una historia increíble, donde ella se está autodescubriendo y creando su propia historia. Esta lección hace que la lucha de los personajes se sienta aún más genuina, conectando con la ficción y la realidad del empoderamiento de un mundo tan exigente como es la industria del K-pop, del cine y del mundo como lo estamos entendiendo ahorita. Pero de forma sutil, la película también señala el costo oculto de la industria del K-pop, la imposición de una imagen perfecta, la explotación y las exigencias inhumanas que se esconden detrás de los brillos, las coreografías impecables. Un fenómeno que une generaciones. Y la primera vez que yo vi la película fue con mis sobrinos de 7 y 5 años. Por eso es que le dedico este episodio a Elena y a Martín, por contagiarme y ver cómo disfrutaban cada chiste, cada canción, cada momento con Derpy. Fue un momento y una situación que me hicieron recordar los mejores tiempos de mi infancia con mis hermanos, cuando veíamos una y otra vez cada película con mis hermanos y nos aprendíamos los diálogos y las canciones. Y eso es lo que veo hoy con mis sobrinos. Hoy juegan a ser cazadores de demonios y cantan las canciones, bailan, ensayan las coreografías, los grabamos y ahora hasta queremos aprender coreano. Todo eso me hizo pensar en el poder de una película que no solamente entretiene, sino que despierta mucho más curiosidad e identidad y nos inspira a viajar, a conocer y adentrarnos a otras culturas. Mientras los niños disfrutan desde su alegría, los adultos nos encontramos cuestionando qué hay detrás de lo que consumimos, cuáles son los demonios ocultos de esta industria, qué es lo que trata de mostrar la película a través de los demonios. Y ahí es cuando hilé la perspectiva de Access e incluso la de Método Yuen. Y fue que dije, tengo que hacer un episodio para mi podcast acerca de este tema. Y lo más sorprendente es cómo la película rebasó las generaciones. Al inicio parecía que estaba hecha para niños, pero de pronto explotó en TikTok. Adultos, adolescentes y hasta abuelos terminamos tarareando los coros e imitando los bailes. Y ahí está su magia. Logró que infancia, adolescencia y adultez compartieran un mismo código cultural, algo que muy pocas producciones consiguen hoy en día. Y luego del streaming al cine. Aunque nació como una película exclusiva de Sony para Netflix, que igual ahí Sony como que descalificó bastante a su producción y la vendió muy barata a Netflix. Jamás imaginaron el éxito tan grande que iba a ser y que ya trascendió a los cines en varios países. Y ahora tiene todo el sentido porque no es solamente una historia para ver en casa.
Es un espectáculo sonoro y visual. Cada detalle de la animación y cada coreografía están diseñados para disfrutarse y ver en grande. Escucharse en pantallas. En streaming ya es poderosa, pero en cine será como ver un concierto de K-pop mezclado con un ritual ancestral, e iré al cine para disfrutarla de manera diferente. Y ahora, aquí viene la parte en la que hablamos de los demonios más allá del folclore cultural y la metáfora. Vamos a la parte de Access Consciousness. Y lo que me encantó de los demonios. En el folclore coreano, los Joseon Saya son los mensajeros de la muerte que vienen por las almas. En la película se transforman en depredadores que se alimentan de la vitalidad humana. Pero si miramos más de cerca, ¿no se parecen todos estos demonios a esas voces internas que nos están robando la energía? Como por ejemplo la patrulla del fraude, el síndrome del impostor o esa voz que nos repite que no somos suficientes. Todos esos juicios que de pronto tenemos en la mente comiéndonos la cabeza con pensamientos terribles de miedo, culpa, angustia, ansiedad, ataques de pánico que nos drenan, que nos agobian, incluso nos deprimen y nos mantienen agotados, con un cansancio extremo y sin ganas de elegir. En este mundo tan materialista, en el que nos la pasamos compitiendo a ver quién tiene más y comparándonos con los otros, con los de al lado, con nuestras familias, con nuestros amigos. Entonces, en el desarrollo de la historia de la película, el argumento plantea que hace mucho tiempo, durante muchas generaciones, 3 mujeres sellaban y combatían a estos demonios con una barrera mágica llamada Honmun, que se mantiene viva por generaciones a través del canto de nuevas cazadoras. Y en la película lo van mostrando a través de diferentes épocas en el tiempo. Este concepto se inspira en rituales chamánicos coreanos, donde la música y la danza protegían a la comunidad del mal. Y esto no es casual que las prácticas ancestrales existan en todas partes del mundo. Pero no solo buscan mantener el Honmun. Su objetivo final es transformar el Honmun en el Golden Honmun, que es una versión definitiva y permanente del sello, capaz de expulsar a los demonios para siempre, es decir, la conciencia total. Y aquí la metáfora es bellísima. El Golden Honmun no se logra solo con técnica vocal perfecta, sino con la integración total de su ser. Es decir, es el resultado de abrazar sus miedos, sus sombras y su poder auténtico. Representa el máximo empoderamiento, el momento en el que su canto ya no es una defensa, sino una declaración de quienes son en realidad, con toda su luz y oscuridad. La protagonista, Rumi, pasa casi toda la película peleando contra su parte demoníaca, intentando destruirla y esconderla, hasta que se comprende y entiende que la verdadera elección no es resistir, sino reconocer quién es ella realmente, para finalmente alcanzar ese estado de empoderamiento máximo que es Golden. Y aquí es donde entra Access Consciousness. En Access, cuando hablamos de demonios, nos referimos a figuras religiosas. No nos referimos a figuras religiosas. Nos referimos a entidades energéticas que se alimentan del drama, del juicio y que básicamente son los implantes distractores. Estas energías irreales que nos están desempoderando, todos estos juicios, miedos, cualquier entidad, pensamiento
o cualquier cosa a la que estamos haciendo más grande o le damos más poder que a nosotros mismos. Incluso hay algunas personas que sí, también pueden darle como una interpretación religiosa. Entonces, en lugar de luchar contra el juicio, contra la voz del impostor y todas estos demonios, vamos a usar el enunciado aclarador de Access. Se convierte en nuestro propio canto para salvar el Honmun, que para quienes no conozcan, el enunciado aclarador de Access es acertado, equivocado, bueno, malo, pod y poc, todos los 100 cortos chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Y recuerden que el enunciado aclarador de Access Consciousness es nuestra varita mágica para sacarnos de la polaridad y para ayudarnos a entrar a la neutralidad, que es lo mismo que pretendemos hacer cuando estamos trabajando con método Yuen. Cuando vamos a ser fuertes y neutrales. Cuando estamos fuertes y neutrales en método Yuen, es que estamos listos para cualquier cosa que venga. Entonces, cuando estamos fuertes y neutrales o haciendo pod y poc, estamos usando estas herramientas y esas voces que atormentan o esos pensamientos de angustia, esos ataques de pánico, dejan de ser un demonio y su energía se disuelve. Entonces, ya no tenemos que pelear con nada, ya no tenemos que destruir nada, ya no tenemos que tenerle miedo a nada. Simplemente estamos reconociendo que no es real. Y ahí es donde entra la plena conciencia, porque estamos en el aquí, en el ahora, en el presente, siendo nosotros quienes tenemos la verdadera potencia y que no hay nada más grande que nosotros mismos. En la película, el personaje masculino es Jinnu y en la historia encarna esa sombra. Él personifica la culpa eterna. Él vive con culpa. Miles de años lleva con los demonios cargando una culpa que le hicieron creer, que además tiene toda revuelta en sus memorias. Eventualmente no es derrotado, sino que es visto, no es eliminado, es integrado. Y esa integración surge, y a partir de eso surge también algo nuevo, porque todo eso es visto a través de los ojos de Rumi y él puede hacer su propia toma de conciencia y se acepta, deja de juzgar, deja de someterse y comienza a transformarse y así es como elige él también trascender su culpa, soltar la culpa y trascender hacia otra cosa. Es decir, elige más conciencia. No sabe para dónde va a ir, simplemente elige soltar esa eterna culpa y lo suelta. Y se transforma. Ya veremos en la siguiente película cómo va a cambiar. Pero para todo esto, ¿cuál es la enseñanza? Tu voz contra la voz del juicio. Al final, todo se trata de una elección. Voz contra voz, la voz del juicio, constantemente que nos agota. Contra tu voz auténtica, la del ser infinito que verdaderamente eres, lleno de magia, posibilidades infinitas. Y cuando digo que la película es un espejo, no es una frase bonita nada más. Los demonios que vemos en la pantalla, esos que se alimentan de la vitalidad,
son representaciones casi literales de las voces que enfrentamos tú y yo todos los días, prácticamente desde que somos niños. Desde que empezamos a hacer esos juicios como algo verdadero, como una verdad. Y entonces vamos a ponerles nombre y a verlos en acción. Son casi como arquetipos junguianos. A mí me gusta mucho la psicología junguiana. Y vamos a profundizar ahora en el espejo de nuestros demonios cotidianos. Por ejemplo, el demonio del impostor o la patrulla del fraude, como le llamamos en Axis. En la película, los demonios son depredadores que buscan el momento de debilidad para robar la energía del alma. En nuestra vida cotidiana, piensa en ese gran proyecto que acabas de entregar en el trabajo o en la escuela y todos te felicitan, pero mientras tú sonríes, una voz en tu interior te susurra: no te lo mereces, fue pura suerte, lo hiciste lo loco, no te preparaste de verdad. Pronto se darán cuenta de que no eres tan capaz como creen. Ese es el demonio del impostor. No necesita garras ni ojos rojos. Su ataque es robarte la energía de tu propio éxito, robarte la alegría, robarte la satisfacción y haciéndote sentir como un fraude. Te drena la vitalidad, la confianza, tu sonrisa, esa sensación de estar satisfecho y dejándote exhausto y nunca complaciente, complacido, complacida de todo lo que has creado y de todo lo que eres capaz de crear. Otro demonio es el demonio del perfeccionismo. Cuánto desde chiquitos y chiquitas la educación desde nuestras casas y las escuelas nos han formado para ser perfeccionistas. En la película, los protagonistas, como las idols del K-pop, viven bajo la presión de una ejecución impecable. Un solo error puede tener consecuencias desastrosas, y eso en la vida real también. En nuestra vida, este es el demonio que nos paraliza. Cuando tienes una idea increíble para un negocio, quieres empezar, por ejemplo, a pintar, o simplemente quieres publicar algo en redes, o quieres hacer un video, o en este caso, en mi caso, quieres hacer un podcast, pero la voz te detiene. Aún no está perfecto, necesitas prepararte más. Si no lo haces de forma impecable, todos te van a juzgar y serás un fracaso. El perfeccionismo te roba toda la acción. Se alimenta de tu miedo a cometer errores y te mantiene atrapado en la planificación eterna, impidiendo que tu verdadera voz y creatividad salgan al mundo. El mundo requiere de nuestras acciones y de nuestra felicidad y facilidad. Por eso es que en Access pedimos que todo sea con facilidad, gozo y gloria, porque la creatividad requiere de diversión, no de perfección. Nada está hecho de perfección. Ningún negocio es perfecto. Ninguna persona es perfecta. Ninguna relación es perfecta. Y eso lo hemos visto en otros episodios. Entonces, ¿qué tomaría que empieces a dejar crecer tu verdadera voz, tus verdaderas elecciones, tu creatividad, que se muestren al mundo tal cual como es, sin estar exigiendo perfección? Más acción y menos perfección. Ahora, otro demonio, el demonio de la comparación. En la película, la trama se muestra como la intensa rivalidad entre diferentes grupos de K-pop y que constantemente se están midiendo por su popularidad, sus habilidades y su éxito. En la vida real, eso también lo hemos visto.
cómo compiten, ¿no? Las compañías disqueras, artistas unos contra otros, quiénes ganan los premios, etcétera. Pero bueno, en nuestra vida, este demonio vive en nuestro teléfono. Cuando abres Instagram y lo ves, el viaje increíble de un amigo, el ascenso de un colega, la relación, entre comillas, perfecta de alguien que sigues, inmediatamente la voz te ataca. Mira dónde están ellos. Mira dónde estás tú. Te estás quedando atrás. Fulanito, fulanita ya se compró tal coche, ellos ya viajaron, ellos ya tienen tantos hijos, tú no. Tu vida no es tan emocionante. Él ya cambió tantas veces de trabajo, tú no. Ellos ya tienen tantos hijos, tú no. Este es uno de los Joseon Saya más modernos y actualizados que funcionan como inteligencia artificial. Y no vienen por tu alma de un solo golpe, sino que la va consumiendo y consumiendo y consumiendo y consumiendo cada vez que estamos midiendo nuestro valor en la balanza a través de estarnos comparando con la vida de otros. Todo el tiempo que estamos viendo que el pasto del otro es más verde que el nuestro, cada vez que nos estamos comparando con alguien más, incluso puede ser de nuestra propia familia, cada vez que tenemos envidia de algo. Recuerden que no existe envidia de la buena, siempre existe envidia y punto. Y la envidia existe simplemente porque nuestro ser infinito sabe que nosotros podemos elegir algo de eso o eso. Si realmente lo estuviéramos eligiendo, lo estaríamos creando en nuestra vida. Pero elegimos otras cosas y eso no está bien y no está mal. Simplemente cada quien elige lo que elige y todos estamos eligiendo crear cosas distintas. Así que, ¿qué tomaría disfrutar de nuestras elecciones? Y si queremos elegir más, pues vamos a elegir más sin pretender estar eligiendo desde la perfección. Otro de los demonios es la vergüenza del pasado, la vergüenza en general. En la película, los personajes a menudo son perseguidos por sus decisiones o eventos de su pasado que no han logrado integrar. Y en nuestra vida cotidiana es el demonio que vive en el ayer. Es esta voz que en un momento de calma, cuando estamos así súper tranquilos y ya como que no está pasando nada, de pronto es esa voz que te trae de vuelta ese error que cometiste hace 1000 años que ya ni te acordabas, esa palabra hiriente que te dijiste o que le dijiste a alguien, esa oportunidad que dejaste pasar y te susurra. ¿Recuerdas cuando te equivocaste en esto y en aquello? Eso es lo que eres en realidad. No has cambiado nada. Este demonio se alimenta de la culpa y la vergüenza. Y recuerden que en Access Consciousness la culpa y la vergüenza son implantes distractores. Nos distraen de estar creando nuestra vida desde un lugar, desde un espacio de ligereza. Y su objetivo es convencernos de que nuestro pasado está definiendo nuestro presente y nuestro futuro, impidiendo que elijamos algo diferente cada 10 segundos. Y estos demonios del pasado, de la vergüenza, de la culpa, nos crean ansiedad, nos crean angustia, porque es como, si cometí tantos errores en el pasado, entonces no soy nada ahorita, entonces por eso me sale todo mal en el presente, entonces todas mis equivocaciones del presente y entonces cómo voy a hacer en el futuro.
etcétera, etcétera. Entonces nos vamos a los más allá, de los más allá, de los más allá, creando los más allá. Y todo lo que esto sea, lo queremos rescindir, retractar, destruir, descrear, llevar a término por un diosillón, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los 100 cortos chicos, pobats, bases, creaciones y más allá. Baja tus barreras, suelta, libera y deja ir todo lo que esto trajo, todo lo que esto dejó abajo, todos los demonios que se activaron, que vinieron, que llegaron con esta plática, con este episodio. Todos esos, go back to from whence you came, never to return to this body, this reality ever again. Go back to from whence you came, never to return to this body, this reality ever again. Y llévense todas sus huellas electromagnéticas, bioenergéticas, químicas. Llévenselas todas de todos nuestros cuerpos, de todos nuestros espacios, y fortalecemos nuestra línea media con la energética, todos nuestros sistemas. Su trabajo ya está hecho aquí, se pueden ir. Gracias por la conciencia que nos han dado para crear este episodio, para crear más conciencia en el mundo. Ya se pueden ir. Su trabajo ya está hecho, se pueden ir. Este es otro aclarador de demonios que puedes ocupar cuando estés percibiendo demonios en tu espacio, en un lugar donde percibas que la energía está muy densa. Y bueno, para terminar de hablar de los demonios, estos son los verdaderos cazadores de almas de nuestro tiempo. ¿Por qué? Consumen nuestra confianza, consumen nuestra paz, consumen nuestro poder personal. Y al igual que Rumi en la película, nuestra primera reacción suele ser luchar contra ellos, subir nuestras barreras, como tal vez muchos las subimos ahorita, odiarlos, intentar destruirlos. Pero como en la película, y es aquí donde se pone realmente interesante, nos muestra otro camino, un camino que no se basa en la lucha, sino en la elección. Recuerda, cada 10 segundos una elección, y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. ¿Cuál es el milagro disponible para nosotros ahora? Así como fue para AJ, ¿cuál fue su milagro? ¿Cuál es el milagro que está disponible para nosotros aquí y ahora y cada 10 segundos? Y ahora te dejo estas preguntas para ti y dime en los comentarios. ¿A qué demonios estás alimentando con tus pensamientos y juicios? ¿Qué demonio has intentado destruir en lugar de reconocerlo como una creación tuya, como un implante distractor? Tal vez algo heredado, tal vez algo que te implantaron, una creencia desde niño, desde niña. ¿Y qué pasaría si en vez de estar luchando, subiendo las barreras cada vez que percibimos estos demonios, cada vez de luchar con el síndrome del impostor y todo lo que nos han dicho acerca de esto, simplemente elegimos aclararlo con un podipoc, bajo mis barreras, y elegimos otra cosa? Y la más importante, ¿cuál sería tu voz? ¿Qué cantarías si ya no tuvieras miedo de mostrar quién eres? ¿Cómo te mostrarías? La voz de Golden nos resuena a muchos. Y si es Golden, ¿cómo se puede mostrar para ti? Recuerda
ningún demonio, ni nada, ninguna entidad, ni nadie tiene más poder que tú. Tú eres la energía más potente, la que elige a cada instante, la energía más grandiosa y creadora en tu propio universo. ¿Y ahora qué sigue? Elegir más de ti, hacer más preguntas y todas estas herramientas que te he compartido, no solo en este episodio, sino en todo el podcast, reconocer esas voces, dejar de alimentarlas, hacer conciencia, saber que no te tienes que pelear, ni juzgar, ni resistir, nada de esta realidad. Son solo una probadita de lo que exploramos en las sesiones personalizadas, presenciales o a distancia, y en las clases de barras de Access Consciousness te llevas todas las herramientas bien puestas. Si esto resuena contigo y quieres dejar de luchar con tus demonios internos, te invito a escribirme a mi Instagram @maniclu con L o a @re-set-podcast- y elegir tu espacio conmigo, ya sea para una sesión en la Ciudad de México o para una certificación de barras de Access. ¿Qué tomaría elegirlo ahora? Muchísimas gracias, como siempre, a todos quienes me han contactado para sesiones y certificaciones. Es un gusto conocernos en persona. Cuanta más magia podemos co-crear para el planeta, cuanta más diversión podemos crear, infundir, cuanta más conciencia. Y nos encontramos en el siguiente episodio. Cuéntame en los comentarios si te gustó este tema, qué te pareció la película, si la vas a ver en el cine, si ya la viste, cuántas veces la has visto, qué más es posible, cómo puede mejorar. Hasta la próxima.